Imagínate vivir en el siglo XII, en un mundo donde las mujeres apenas podían decidir sobre su vida y, aún así, convertirte en la mujer más poderosa de Europa. Imagínate ser reina de Francia y luego reina de Inglaterra, gobernar dos reinos enemigos, sobrevivir a intrigas palaciegas, cruzadas fallidas y rebeliones familiares. Ella lo hizo. Y no solo sobrevivió, lo controló todo. Leonor de Aquitania fue duquesa a los 15 años, reina 2 veces, madre de reyes, diplomática, estratega y prisionera política durante más de una década. Una mujer que manejó el poder con la misma habilidad que un rey, que cultivó la cultura como una gran mecenas y que fue temida, admirada y calumniada a partes iguales. En este video vamos a recorrer su vida desde su infancia en la refinada Aquitania hasta sus últimos días como una anciana de más de 80 años que seguía tomando decisiones que cambiarían el rumbo de Europa. Hablaremos de su paso por la corte francesa, de su matrimonio con Enrique de Plantagenet, de las rebeliones que ella misma alentó contra su propio marido y de su papel como regente mientras su hijo Ricardo Corazón de León estaba en la Tercera Cruzada. Veremos cómo transformó la cultura cortesana con los trovadores y el amor cortés. Y también exploraremos los rumores más escandalosos, como el supuesto romance con su tío Raimundo de Poitiers durante la Segunda Cruzada. Y aquí te lanzo la primera pregunta. ¿Te imaginas estar al frente de un ejército de cruzados y desafiar la autoridad del mismísimo rey de Francia, tu marido? Quédate hasta el final, porque te contaré si esa relación con su tío fue mito o verdad. Nuestra historia empieza en el corazón de la Aquitania, una tierra muy distinta a la imagen gris y dura que solemos asociar con la Edad Media. Aquí, las cortes estaban impregnadas de poesía, música y refinamiento. En torno al año 1122 o 1124, en Poitiers, nacía Leonor, hija del duque Guillermo X de Aquitania y de Aenor de Châtellerault. No era una niña cualquiera. Desde su nacimiento estaba destinada a la política y al poder. Y es que Aquitania no era un feudo cualquiera. Abarcaba más de 1/3 de la actual Francia y era uno de los territorios más ricos de Europa. Tierras fértiles, rutas comerciales, viñedos famosos y, sobre todo, una cultura cortesana muy desarrollada, herencia de siglos de contacto con España, con el mundo árabe y con las tradiciones literarias del sur de Francia. Leonor creció en un ambiente en el que la mujer noble podía tener más voz que en la rígida corte francesa. Aquí, las damas patrocinaban trovadores, podían aconsejar en asuntos políticos y hasta influir en decisiones estratégicas. Desde niña recibió una educación poco común. Hablaba latín, conocía la poesía de los trovadores, la música, la cetrería, la equitación y el arte de la diplomacia. Todo esto no era casualidad. Su padre sabía que una heredera educada podía manejar la política tan bien como un príncipe. Pero la vida de Leonor no tardó en ponerse a prueba. En 1130, su hermano pequeño muere y con él desaparece el heredero masculino del ducado. Eso significaba que ella pasaba a ser la heredera principal. ¿Te imaginas con 8 años que ya te estén preparando para gobernar? 7 años más tarde, en 1137, cuando tenía apenas 15 años, su padre parte en peregrinación a Santiago de Compostela y no vuelve. Muere en el camino. La joven Leonor, con una edad en la que otras muchachas apenas aprendían a bordar, se convierte en duquesa de Aquitania y condesa de Poitiers. Y aquí entra la política a toda velocidad. Su herencia no solo incluía tierras y riquezas, también peligros. El ducado era tan valioso que cualquier noble ambicioso podía intentar apoderarse de él. Su padre, previendo este riesgo, había dejado instrucciones muy claras. El rey de Francia debía protegerla y asegurarse de que se casara con alguien que garantizara la unidad del ducado. El rey Luis VI, conocido como Luis el Gordo, pertenecientes a la dinastía de los Capetos, no pierde el tiempo. Ve en Leonor no solo a una joven duquesa, sino a la llave para que la corona francesa controle el inmenso territorio aquitano. Ser duque o duquesa de Aquitania era ser una de las personas más poderosos del territorio francés. En cuestión de días, envía a sus hombres a escoltarla y organiza su matrimonio con su hijo, el futuro Luis VII de Francia. ¿Puedes imaginar lo que significa que tu vida cambie así de golpe? Pasar de heredera de un ducado independiente a futura reina de Francia, sin que tú hayas podido elegir nada. Pero aquí está lo interesante. Leonor no iba a ser una reina decorativa.
Desde su adolescencia demostró una personalidad fuerte, segura de sí misma, acostumbrada a que su voz se escuchara. Y ese carácter iba a chocar muy pronto con la rígida corte francesa. En apenas unas semanas, la joven y carismática duquesa de Aquitania estaba lista para emprender un viaje hacia París. Un viaje que no solo la llevaría al trono, sino también al centro de una historia llena de poder, amor, guerra y escándalo. El 25 de julio de 1137, apenas unas semanas después de la muerte de su padre, Leonor de Aquitania se casaba en Burdeos con el heredero al trono francés, Luis, hijo del rey Luis VI. Ella tenía 15 años, él unos 17. El matrimonio fue bien, se entendían perfectamente, al menos al principio. Luis estaba realmente enamorado de su esposa, pero, para sorpresa de muchos, Luis era un joven profundamente religioso, de carácter tranquilo y tímido, que hasta hacía poco había sido destinado a la vida monástica. Frente a él, Leonor era todo lo contrario, extrovertida, vivaz, inteligente y acostumbrada a mandar. Este contraste no tardaría en dar lugar a tensiones, pero también a una atracción inicial muy fuerte, tanto que las crónicas cuentan que Luis llegó a ser celoso. No soportaba que otros hombres hablaran demasiado con su esposa y su temperamento, normalmente sosegado, se alteraba si Leonor acaparaba demasiadas miradas. Apenas 4 días después de su boda, el destino les dio un vuelco. Luis VI, padre del novio, murió. Y así, el 1 de agosto de 1137, en la Catedral de Bourges, Leonor y Luis VII fueron coronados reyes de Francia. Imagina, una adolescente aquitana en el centro del reino más poderoso de Europa occidental, con una corte completamente distinta a la que había conocido. La corte francesa era rígida, austera y dominada por clérigos. Leonor, acostumbrada al refinamiento y la libertad de Aquitania, pronto empezó a chocar con esta sobriedad. Ella vestía con colores vivos, conversaba con ingenio y no temía opinar en asuntos políticos. Su carácter abierto y seguro de sí misma, que en Poitiers era una virtud, en París empezaba a ser visto como un desafío al protocolo. El matrimonio tuvo 2 hijas, María, condesa de Champaña, nacida en 1145, y Alix, condesa de Blois, nacida en 1150. La ausencia de un heredero varón sería uno de los factores que, años después, facilitaría la ruptura entre ambos. Pero antes de eso, llegó un acontecimiento que marcaría sus vidas, la Segunda Cruzada. En 1147, tras la caída del condado de Edesa en manos musulmanas, el Papa Eugenio III llamó a los reinos cristianos a tomar la cruz. Luis VII aceptó y, contra todo pronóstico, Leonor insistió en acompañarlo, no solo como esposa, sino como figura política y representante de Aquitania. Así, Leonor se convirtió en la primera reina cristiana en viajar a Tierra Santa junto a su marido. La expedición partió de Francia con un enorme séquito, y las crónicas señalan que Leonor llevó a un grupo de caballeros de Aquitania con su propio estandarte. Su presencia no pasó desapercibida. Para algunos, era una muestra de su compromiso. Para otros, un escándalo impropio de una reina. El viaje fue largo y difícil. Tras atravesar Europa, la comitiva llegó a Antioquía en 1148. Allí les recibió Raimundo de Poitiers, tío de Leonor, príncipe de la ciudad. Y es aquí donde comienza uno de los episodios más comentados y polémicos de su vida, la relación con su tío. No te adelantaré todavía si hubo algo más que cariño familiar, pero sí puedo decirte que, en Antioquía, Leonor parecía mucho más interesada en apoyar las estrategias militares de su tío que en obedecer las órdenes de su esposo. Y esto, para un rey celoso y en plena cruzada, era una provocación directa. La llegada a Antioquía en 1148 parecía el respiro que la cruzada necesitaba. La ciudad, gobernada por Raimundo de Poitiers, tío materno de Leonor, era un enclave importante en el Oriente Latino, próspera, fortificada y situada estratégicamente cerca de los territorios musulmanes. Raimundo era un hombre carismático, culto, valiente y, según las crónicas, tan apuesto como buen estratega. Raimundo acogió a la pareja real con todos los honores, pero pronto quedó claro que sus intereses no coincidían con los de Luis VII. El rey francés quería seguir hacia Jerusalén para cumplir sus votos de peregrino. Raimundo, en cambio, insistía en lanzar una ofensiva hacia Alepo para reforzar sus propias fronteras. Y aquí es donde entra Leonor.
La reina, criada en la cultura caballeresca de Aquitania, entendía la importancia estratégica de Antioquía, apoyó abiertamente el plan de su tío y, para indignación del rey, comenzó a pasar largas horas a su lado, discutiendo táctica militar, compartiendo banquetes y, según las malas lenguas, mostrándose con una cercanía impropia para una sobrina. ¿Hubo realmente una relación incestuosa? Las pruebas son escasas y provienen sobre todo de cronistas hostiles a Leonor. Guillermo de Tiro, uno de los más citados, insinúa que la intimidad entre ambos superaba lo aceptable, pero lo hace desde una óptica moralista y política. En el siglo XII, el parentesco entre tío y sobrina era considerado consanguinidad prohibida por la Iglesia, y cualquier contacto físico más allá de lo protocolario habría sido un escándalo mayúsculo. No estaba legalmente permitido, y mucho menos para una reina cristiana encruzada. Sin embargo, debemos entender que en la época los rumores eran también un arma política. Leonor ya era vista como una mujer fuerte, independiente y capaz de desafiar a su marido. En un contexto tan machista, su sola cercanía con Raimundo podía interpretarse o fabricarse como un signo de infidelidad. Los rumores se extendieron rápidamente entre la comitiva francesa. Algunos decían que Raimundo la agasajaba en exceso, otros que Leonor se comportaba como si Antioquía fuera su verdadera casa. Lo cierto es que su apoyo al príncipe iba en contra directa de la autoridad de Luis VII. El rey, que ya había mostrado celos en Francia, no soportó la idea de que su esposa le contradijera públicamente y, peor aún, que se negara a seguirlo a Jerusalén. Leonor llegó incluso a solicitar una separación formal allí mismo, alegando que el matrimonio era inválido por consanguinidad. La situación alcanzó un punto límite. Luis decidió actuar por la fuerza. Según las crónicas, la noche en que planeaba partir de Antioquía, ordenó que Leonor fuera literalmente escoltada fuera de la ciudad contra su voluntad. Ella, furiosa, fue llevada al campamento real y desde ese momento la ruptura entre ambos fue irreversible. El resto de la cruzada fue un fracaso. Luis y Leonor regresaron a Francia en 1149 sin gloria ni victorias. La tensión en la pareja se hizo insostenible y, tras varios intentos fallidos de reconciliación, en marzo de 1152, el matrimonio fue anulado oficialmente por el Papa Eugenio III, usando como excusa la consanguinidad, la misma razón que Leonor había invocado en Antioquía. Así terminaba una unión que había comenzado con promesas de poder y prosperidad y que acabó manchada por murmuraciones, celos, política y uno de los rumores más persistentes de la Edad Media. ¿Fue Leonor de Aquitania amante de su propio tío o todo fue un arma para destruir su reputación? Esa respuesta quizá nunca la sabremos con certeza. Tras su divorcio de Luis VII, Leonor no perdió el tiempo. El 18 de mayo de 1152, apenas 2 meses después de la anulación, se casaba con Enrique de Plantagenet, conde de Anjou y duque de Normandía. Él era 11 años más joven, pero ambicioso, carismático y de carácter fuerte. 2 años más tarde, en 1154, Enrique se convierte en Enrique II de Inglaterra y Leonor pasa a ser reina por segunda vez. Este matrimonio no solo unía 2 personas, sino que creaba un auténtico coloso político, el Imperio Angevino. Enrique gobernaba Inglaterra, Normandía, Anjou y Maine. Leonor aportaba Aquitania y Poitiers. El resultado era un territorio que ocupaba media Francia y toda Inglaterra, rodeando y asfixiando al reino de su exmarido, Luis VII de Francia. La pareja tuvo 8 hijos, pero 3 serían los más recordados por la historia y también por sus rebeliones. El mayor de ellos fue Enrique el Joven, educado desde pequeño para reinar y, según las costumbres de la época, coronado en vida de su padre en 1170 para reforzar su derecho. Pero esa coronación fue más simbólica que real. Enrique II no le cedía el poder efectivo y el joven príncipe se frustraba cada vez más. Después nació Ricardo, que se convertiría en Ricardo Corazón de León, el favorito de Leonor. Alto, apuesto y guerrero nato, fue criado sobre todo en Aquitania, donde su madre se ocupó personalmente de su educación. Ricardo heredó de Leonor la pasión por la cultura cortesana y de su padre el espíritu combativo, y también la tendencia a no aceptar órdenes fácilmente. Por último, el menor de los 3 más célebres fue Juan, apodado más tarde Sin Tierra, porque al repartir dominios no parecía destinado a heredar nada importante. Sin embargo, el destino le daría mucho más protagonismo del que sus padres imaginaron.
El origen del gran enfrentamiento familiar estalló en 1173. Enrique el Joven, cansado de ser rey de título, pero no de poder, exigió un territorio propio y mayor autoridad. Enrique II se negó. Ricardo y su hermano Godofredo, que no quería quedarse fuera de la repartición, se pusieron de su lado, y detrás de ellos estaba Leonor. La reina, que ya mantenía una relación fría y distante con su marido por sus infidelidades y por los intentos de controlarla, vio en la rebelión de sus hijos la oportunidad de reforzar la independencia de Aquitania y frenar el dominio absoluto de Enrique II. Según varios cronistas, Leonor fue más que un apoyo, fue la instigadora. La rebelión se extendió rápidamente por los dominios angevinos, con la ayuda de varios señores y, cómo no, del rey de Francia, siempre dispuesto a debilitar a Enrique II. Pero el rey inglés era un estratega formidable. Sofocó la revuelta en menos de un año y 1174. Durante un viaje en el que Leonor intentaba unirse a sus hijos rebeldes, disfrazada de hombre, fue capturada por los hombres de su esposo. Desde ese momento, su vida cambió radicalmente. Pasó casi 16 años encerrada, no siempre en mazmorras, pero sí bajo custodia estricta en castillos como Salisbury. Enrique II sabía que, en libertad, su esposa sería un peligro político constante. Así, la mujer que había sido reina de 2 reinos, madre de futuros monarcas y dueña de un imperio, quedó reducida a prisionera. Pero Leonor no estaba derrotada. La oportunidad de volver al centro del poder llegaría con la muerte de su marido. El encarcelamiento de Leonor se prolongó durante casi 16 años. Estuvo apartada de la política, pero no de las noticias. Desde sus residencias vigiladas en castillos como Salisbury o Winchester, seguía con atención cada movimiento de su familia. Y, como era de esperar, el drama no faltaba en la dinastía Plantagenet. En 1183 llegó el primer gran golpe, la muerte de Enrique el Joven. El hijo mayor de Leonor y Enrique II había vuelto a rebelarse contra su padre, pero en medio de la campaña enfermó gravemente, probablemente de disentería o fiebre tifoidea. En su lecho de muerte pidió reconciliarse con sus padres y envió un mensaje desesperado a su madre para que intercediera ante el rey. Leonor, aún prisionera, no pudo acudir a verlo. Enrique el Joven murió a los 28 años, dejando un vacío en la línea sucesoria y abriendo el camino para que Ricardo se convirtiera en el heredero principal. Ricardo Corazón de León, segundo hijo varón, no tardó en chocar con su padre. Enrique II, quizá temiendo su carácter independiente, intentó favorecer a su hijo menor, Juan, otorgándole más tierras y responsabilidades. Esto fue un error fatal. Ricardo, apoyado por el rey de Francia, Felipe Augusto, se rebeló abiertamente contra su padre en 1188. La guerra entre padre e hijo terminó en julio de 1189, cuando Enrique II, enfermo y derrotado, murió en Chinon. En un giro que parecía sacado de una tragedia medieval, su lista final de enemigos incluía el nombre de su hijo Juan. Con la muerte del rey, Ricardo ascendió al trono de Inglaterra, y una de sus primeras decisiones fue clara y personal: liberar a su madre. Después de casi 2 décadas de cautiverio, Leonor volvía a ser libre, con 67 años, pero con toda la energía y el instinto político intactos. Ricardo, que confiaba plenamente en ella, le entregó un papel crucial: ser regente del reino mientras él partía a la Tercera Cruzada. Leonor asumió el gobierno con determinación. Recorrió Inglaterra para garantizar la lealtad de los nobles, supervisó la recaudación de impuestos para financiar la cruzada y se encargó de mantener la paz interna. Su autoridad era tal que, incluso a su avanzada edad, viajaba incansablemente por el reino para hacer cumplir las leyes reales. Y cuando Ricardo fue capturado en Austria en 1192, de regreso de Tierra Santa, fue Leonor quien organizó el pago del rescate. No dudó en negociar directamente con príncipes y banqueros y viajó personalmente para asegurar la liberación de su hijo. Aquella anciana de manos firmes y mirada dura seguía moviéndose con la habilidad de la joven duquesa de Poitiers, que había sido décadas atrás. Bajo su regencia, Inglaterra no solo se mantuvo estable, sino que sobrevivió a las intrigas de Juan, siempre dispuesto a usurpar el trono en ausencia de su hermano. Leonor demostró que incluso sin corona en la cabeza, seguía siendo la verdadera columna vertebral de su familia y de un imperio.
En 1194, Ricardo Corazón de León regresó a Inglaterra después de su cautiverio. El reencuentro con su madre fue breve pero significativo. Ricardo sabía que Leonor había sido el muro que protegió su trono de las ambiciones de su hermano Juan y de los planes del rey de Francia. Pero el destino no les daría mucho tiempo juntos. En 1199, durante el asedio al castillo de Chalus, Ricardo fue alcanzado por una flecha. La herida se infectó y a los 41 años el rey cruzado moría. Antes de expirar, confió a su madre el delicado traspaso de poder. El heredero natural era Juan, apodado Sin Tierra porque, en los repartos familiares, siempre había recibido menos dominios que sus hermanos. La relación entre Juan y Leonor nunca había sido fácil. Ella lo veía como ambicioso, desconfiado y carente de la nobleza de carácter que distinguía a Ricardo. Aún así, comprendió que si no apoyaba su ascenso, el trono inglés caería rápidamente bajo las garras del rey Felipe Augusto de Francia. Juan tenía habilidades políticas, pero también grandes debilidades. Era desconfiado hasta la paranoia, propenso a la ira y a decisiones precipitadas. Su ambición le llevaba a traicionar alianzas y a perder el favor de sus vasallos. Además, su reputación estaba manchada por las intrigas contra su hermano Ricardo mientras éste estaba en cruzada. Durante los primeros años de su reinado, Leonor actuó como mediadora para contener los conflictos y asegurar alianzas. Incluso a sus casi 80 años, realizó uno de sus últimos viajes diplomáticos. Cruzó los Pirineos para traer a su nieta Blanca de Castilla y casarla con el futuro Luis VIII de Francia, sellando un pacto que, irónicamente, beneficiaría más a Francia que a Inglaterra en el futuro. A pesar de estos esfuerzos, el imperio angevino empezó a resquebrajarse bajo el mando de Juan. Sus derrotas militares, en especial frente a Felipe Augusto, provocaron la pérdida de Normandía en 1204 y poco después Anjou, Maine y gran parte de Aquitania. En menos de 5 años, el coloso que Leonor y Enrique habían construido se reducía drásticamente y Francia recuperaba buena parte de su territorio. Leonor, consciente de este declive, se retiró a la abadía de Fontevraud, donde ya descansaban su marido y su hijo favorito, Ricardo. Allí pasó sus últimos meses, probablemente viendo con dolor cómo el imperio por el que tanto había luchado se desmoronaba en manos de un hijo con el que apenas tenía trato. El 1 de abril de 1204, Leonor de Aquitania moría con más de 80 años. Para Juan, su muerte fue poco más que una noticia política. No hay registro de un homenaje solemne ni de un gesto personal de duelo. La mujer que había sido reina de Francia y de Inglaterra, madre de reyes y dueña de un imperio, fue enterrada en Fontevraud con un libro entre las manos, símbolo de su amor por la cultura y su inteligencia. Tras su muerte, el imperio angevino siguió desmoronándose y Juan acabaría siendo recordado como uno de los monarcas más débiles de la historia de Inglaterra, forzado a firmar la Carta Magna en 1215. El contraste no podría ser mayor. Leonor, una mujer que expandió y defendió sus dominios hasta el último aliento. Juan, un rey que perdió casi todo lo que heredó. Esta es la historia de Leonor, sin duda una mujer que sería ejemplo de feminismo en nuestro tiempo. Ella sabía que los maridos no te daban el poder, que como mujer medieval quizá la única manera de participar en asuntos políticos es a través de sus hijos. Leonor de Aquitania no fue solo una figura histórica, fue un fenómeno político. Entendió, antes que muchas, que en la Europa medieval el poder raramente estaba en manos de una mujer por derecho propio. Los maridos podían arrebatártelo, pero los hijos podían devolvértelo. Convirtió su maternidad en una herramienta política. Protegió, educó y moldeó a príncipes que serían reyes, y desde la sombra, o a veces desde el trono, tomó decisiones que alteraron el mapa de Europa. Fue duquesa, 2 veces reina, madre de reyes, prisionera y regente. Acompañó cruzadas, negoció alianzas, sofocó rebeliones y también las provocó. Vivió más de 80 años en una época en la que la esperanza de vida apenas llegaba a la mitad, y cada uno de esos años lo usó para construir, defender o recuperar su poder. En una Edad Media que relegaba a las mujeres al silencio, Leonor alzó la voz, tomó partido y forzó la historia a girar a su favor. Hoy, más de 800 años después, su figura sigue brillando como una de las más importantes de la Europa medieval, no por las leyendas que inventaron sus enemigos, sino por las huellas reales que dejó en la política, la cultura y el poder. Leonor no esperó a que le dieran el permiso para reinar.
simplemente reinó. Y ahora te pregunto, ¿es Leonor de Aquitania el ejemplo más claro de que, incluso en la Edad Media, una mujer podía cambiar el curso de la historia? Déjamelo en los comentarios. Si te apasiona la historia oculta detrás de estas grandes mujeres, suscríbete y descubre más secretos del pasado que cambiaron el mundo.